Palabra es la luz que alumbra la oscuridad. Solo allí puedo encontrar tranquilidad. Enderezaste mis pasos. Hey, ¿qué onda, raza? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 32 de CASP Radio. Hoy está muy chido porque podemos grabar en vivo y con mi carnal aquí presente en mi casa. Carnal, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios, un capítulo más, un episodio más, en persona, lo habíamos estado haciendo en formato radio, ¿no? También está chido, pero creo que también tiene su magia hacerlo en persona, ¿no? Hay una retroalimentación especial. Y pues nada, rapidísimo, hoy vamos a estar platicando en el tema sobre Primera de Pedro 4:7. Es un tema que lo hemos estado masticando desde el episodio pasado justo, que también hablamos ahí en Primera de Pedro 4, nada más que hablamos en el versículo 11, 10 y 11. Sí. Ahorita nos regresamos poquito porque está muy interesante lo que Pedro nos dice ahí en el versículo 7 y hoy lo queremos cotorrear aquí con ustedes también. Y pues nada, con esto empezamos. Bienvenidos a CASP Radio. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Pues como les decía ahorita al inicio, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Está bien chido. Desde la vez pasada que estábamos ahí platicando o estudiando sobre 1 de Pedro 4, pero el verso 11 para el episodio pasado, man. Ya es que te dije, ¿no? Incluso lo cotorreábamos ahí en el episodio pasado, que te hablaba de este versículo 7. Y pues la verdad a mí se me hace muy, muy relevante esto que dice Pedro aquí. De hecho en la TLA dice: ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Uh-huh. La TLA también está muy chida. Y digo, yo ando bien clavado, te he estado platicando, ¿no? En el rollo de la interpretación bíblica. Sí. Y cómo la interpretación bíblica te dice, las tablas te dicen, ok, necesitas preguntarle. A lo que estás leyendo, a la escritura necesitas preguntar, hacer preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me brincó teniendo esta percepción es que inicia diciendo: ya se acerca el fin del mundo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en estas primeras palabras que Pedro dice, me llamó la atención, ¿no? Ya se acerca el fin del mundo. Y digo, encontré muchas cosas, man, que quiero cotorrear contigo, porque en el original, en la palabra ya se acerca o se acerca, la traducción al original literalmente es inminente, y a lo que se está refiriendo es a la venida de Jesús. O sea, básicamente lo que Pedro está diciendo es inminente la venida de Cristo. Entonces, partiendo desde este punto, man, está interesante porque desde los apóstoles esta raza ya vivía con la expectativa de que Cristo iba a regresar. Raro, man. Eso a mí es algo de lo que se me hace complicado de entender porque Jesús acababa de irse. Sí, ¿no? En teoría tenía poco tiempo. Según cuando se escribió esto, estamos hablando de 67 años después de Cristo aproximadamente, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenía, relativamente había poco tiempo que el Señor se había ido, ¿sí? ¿no? Que se había despedido. Entonces, 67 años. Por ahí vi una parte, un comentario que decía que seguramente Pedro, que en ese tiempo cuando se escribió esto, que había unas cuestiones, ¿cómo decía? Déjame encontrarlo. Dice, el comentario que te digo dice que aproximadamente un año después de que comenzara la guerra con los romanos y que terminó en la destrucción de Jerusalén y del Estado judío, Pedro, que había escuchado la profecía de su maestro sobre estos eventos y con respecto a los signos de su acercamiento, tenía buenas razones para decir que se había acercado los tiempos finales. Es decir, me imagino que en esos entonces, como ahorita, se muestra un caos
Dice, esto que está pasando a mi alrededor no es normal. Sí, sí, sí. Y yo sé que el Señor ya nos había avisado que viene los tiempos finales. Entonces, por eso es un poco el contexto que Pedro escribe esto, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención lo que dices, que desde entonces ya se está hablando de la venida. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, ya se hablaba también de la venida, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a mí lo que me llama bien machín la atención es, desde esos tiempos, como dices, ¿no? 67 años después, o sea, ya es inminente, ¿no? Para los apóstoles ya es inminente la venida de Cristo. Y hablo de los apóstoles porque Pablo también lo menciona. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:2 dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Entonces esta raza está, o sea, expectante, ¿no? O sea, puede ser que ahorita venga o que al rato venga. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo decía, ¿no? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice aquí, Pablo se me hace relevante porque Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto está relevante porque Pablo dice, entonces los que vivimos, o sea, él estaba esperando que en cualquier momento Cristo regresara, pues. ¿Me explico? O sea, y digo, ellos murieron aún con la expectativa de que el Señor iba a regresar en cualquier momento. Y sin pensar que todavía iban a pasar 2000 años y el Señor no ha regresado. Pero a lo que quiero llegar con esto que digo, vato, es, ahorita lo platicábamos, cómo la gente, cómo el cristiano, o el que se menciona cristiano, vive la vida sin la expectativa, sin la expectación de que el Señor vuelve ya, pronto. Sí, Ahora, aquí hay un punto importante, porque yo creo y yo digo esto. O sea, el día del Señor Jesús se va a manifestar en dos formas. O el día que te mueras. A eso iba. O el día que Cristo venga. Porque la Biblia dice que los que mueren, o sea, duermen, dice. ¿Y qué pasa cuando uno duerme? Cuando uno duerme profundamente, cuando estás bien cansado, ahora que regresé de viaje, loco, este domingo que llegamos a las 9 de la noche estaba dormido, man. ¿Sí? Y hace cuenta que parece que cierras los ojos y los abriste y ya es de día. Sí. O sea, cuando duermes profundamente Sí. cerré los ojos y los abrí y pasaron 10 horas, ¿no? Sí. Entonces, la alusión aquí que la Biblia dice es que los que mueren en Cristo duermen. ¿Qué quiere decir? Que la raza que murió hace 1000 años, el día que Cristo se manifieste, hagan de cuenta que cerraron los ojos y los abrieron. Sí, fíjate, tenemos esa falsa percepción de que... Yo he escuchado mucha gente decir, no, es que no se han cumplido todas las profecías que vienen a... Pero, ¿y quién te está garantizando que tú vas a vivir los 1000 años, si acaso que falten? Yo no sé cuándo venga el Señor. No sé si le falten decenas o centenas o miles de años, no lo sé. Sí. Lo que sí me queda claro es que a mí, en esta tierra, en este cuerpo terrenal, no me quedan más de 50 años, a lo mucho, ¿no? Sí, y con mi alimentación, 30, 40, no sé. Si bien me va, ¿no? Pero entonces, o sea, cuando se refiere aquí, el fin del mundo se acerca, o sea, quizá tu mundo... O sea, en mi mundo terrenal, o sea, sí. Por eso dice, por consiguiente, sean serios y disciplinados. O sea, quisiera que quedara claro, ¿no? O sea, independientemente, cuando venga el Señor, sea en 10 años o en 1000 años más, eso no puedes tú dormirte en tus laureles pensando en, bueno, todavía le faltan un resto de profecías por cumplirse y no creo que en 10 años venga el Señor, pero ¿y si mañana te atropellan a ti? ¿No? O sea, no tenemos certeza del tiempo que duraremos en esta tierra, en esta carne, ¿no? Sí. De hecho, yo he escuchado a alguna raza, ¿no? Que de repente dice, no, yo voy a buscar a Dios, pues ya que esté grande, ya que esté viejito, ¿no? Ahí ya como que ya se me está acercando la muerte. En ese momento yo creo que es tiempo de buscar a Dios, ¿no? Porque... Y dices, no manches. Y de hecho, alguien cercano a mi familia
llegó a comentar esto que estoy diciendo. Y el compa murió de un infarto a los años después de comentar eso, man. O sea, yo creo que 2 años después falleció, man. Y fíjate qué tontería es pensar de esa manera. Ahorita me acuerdo en un comentario que hicimos tú y yo en uno de los podcasts o videos anteriores. El hecho de cuando uno está lejos del Señor, el hecho cuando uno está separado de Dios, no es que Dios no quiera... No es como que Dios no quiera bendecirnos, ¿no? Yeah. Más bien es, él no puede a causa de nosotros. Es como, creo que lo platicamos, ¿no? Yo soy papá de un niño. Bueno, digamos que soy papá de un jovencito, ¿no? Que está en rebeldía y está en su adolescencia. Y él decide irse de casa, ¿no? Como la historia que del hijo pródigo, ¿no? Yeah. Yo por mucho que sea mi hijo y por mucho que yo quiera ayudarle, bendecirle, darle lo que sea, no puedo porque él está lejos de mí, ¿no? Sí. O sea, no tengo acceso a él, ¿no? Y pasa mucho en eso. O sea, qué triste es vivir una vida pensando de esa manera. Ya que yo tenga 50 años, 60 años probablemente y voy a tocar la puerta, ¿no? Del Señor. ¿No te imaginas todo lo que te perdiste? O sea, todas las bendiciones, todos los regalos, todo lo que pudiste haber recibido de parte del Señor. Una vida de paz, una vida, híjole, sí, plena, como lo platicamos ayer antier, por teléfono, sí, ¿no? Sí, que decías, tuvieron una vida plena, ¿no? O sea, sí, híjole, qué triste es eso, es ese pensamiento, ¿no? Sí, que es un poco la parábola, ¿no? Que el Señor Jesús habla sobre esta persona rica que dice... ya he construido, ya he hecho tantas cosas. Digo, estoy parafraseando. Y dice, voy a construir otros graneros para meter más de mis riquezas. Y que el Señor Jesús dice, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, a veces vivimos así. Sí. Queriendo cosechar cosas en esta tierra, cuando la palabra dice, no hagas tesoros en la tierra, donde todo se echa a perder. Haz tesoros en el cielo, donde nada destruye, ¿no? Donde no hay ladrones que roban. Y a veces vivimos así. Y me llama a mí muchísimo la atención y como que esta parte me quedó como que resonando en mí, el pensar, o sea, los apóstoles, los cristianos del primer siglo, o sea, vivían con la expectativa de que el Señor volvía pronto. Y si te fijas, por ejemplo, Santiago 5, dice, anímense, porque la venida del Señor está cerca. El escritor de Hebreos, en Hebreos 10, dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. O sea, no solamente Pedro, sí, no solamente Pablo, estamos hablando de Santiago, estamos hablando del escritor de Hebreos, ¿sí? Que algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que Priscila y Aquila, otros dicen que Bernabé. Hay varias teorías, ¿no? sobre los escritores de Hebreos. No se sabe a ciencia cierta quién fue, pero aún el escritor de Hebreos habla. O sea, anímense, más ahora que el día se está acercando, ¿no? Y el Señor Jesús lo enseñó muchas veces. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí hice un apunte, que los apóstoles vivían con una elevada expectativa del regreso de Cristo. Nosotros en la actualidad deberíamos vivir con una expectativa aún mayor. ¿Sí me explico? Porque si te pones a pensar, o sea, hace 2000 años ellos vivían con esa onda, ¿no? De, el Señor puede venir en cualquier rato. Sí. Ahora, han pasado 2000 años. Quiere decir que estamos 2000 años más cerca. ¿Me explico? Entonces sí está cañón. Sí está chido, man. Sí. Esta expectativa, man, nos debería de impulsar y de animar para mantenernos puros. Porque Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. O sea, lo hemos platicado, ¿no? Sobre lo que Pablo escribe y dice, he sido llamado para proclamar fe a los elegidos. Y hemos estado hablando sobre ese tema. Y el mismo Pablo dice, y fui llamado para enseñarles a cómo vivan una vida, de acuerdo a la piedad, dice en la Reina Valera. Pero en ETV dice, para que vivan una vida
agradable a Dios, ¿no? Entonces, al tener esta expectativa, primeramente de que hemos sido salvos por gracia, de que Dios, desde antes de que el mundo fuera fundado, Él ya nos había elegido y había pensado en nosotros para salvarnos, ¿sí? Entonces tenemos toda esta expectativa sabiendo que vamos a tener una eternidad, vida eterna, ¿no? En Cristo. Entonces todo esto nos debe de impulsar, sabiendo que Cristo vuelve pronto, a vivir una vida pura, ¿no? De acuerdo a lo que 1 de Juan 3 nos dice. En Lucas capítulo 12, Cristo dice algo respecto a su venida, que está muy interesante. Es Lucas 12, del verso 35 al 40. Checa, dice: estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y los servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora en la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deberían estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces está hablando de estar preparados, y está chido porque dice que el que esté preparado va a recibir una recompensa, ¿no? Específica y especial. Hay otra parábola donde el Señor habla de unas vírgenes que están con sus lámparas con aceite. Y dice que de repente llega un momento en donde están esperando a que llegue el novio, y las que fueron prudentes, habla de prudentes y de insensatas, dice que las que fueron prudentes fueron precavidas, y dice que traían suficiente aceite para sus lámparas, y dice que las insensatas no cuidaron que sus lámparas tuvieran el suficiente aceite. Dice que a la mitad de la noche se les acaba el aceite, y de repente las insensatas tienen que ir a comprar aceite, ¿no? A buscar aceite para sus lámparas. Y es justo en el momento en que van a buscar que llegue el novio. Y dice que entran a la fiesta, ¿no? Y que cuando las insensatas regresan, tocan, y que el novio grita desde adentro: ¿quiénes son ustedes? No los conozco, ¿no? Entonces la palabra nos habla de estar alertas, y básicamente es lo que Pedro aquí está diciendo, ¿no? El fin del mundo se acerca, y aquí viene esta parte, ¿no? Por consiguiente, sean serios y disciplinados, dice en la NTV, y en la TLA dice: sean responsables y cuidadosos. Sí, esas dos palabras, sean serios y disciplinados. Sí. Y habla de comunión, ¿no? En sus oraciones. ¿Sí? Sí, o sea, es decir, nos está indicando el camino, ¿no? Dice, ya se está acercando los tiempos finales, tienen que ser serios y disciplinados, ¿no? Sí. Y aquí hay un comentario que dice la palabra seriedad, dice soproneo, que significa estar en su sano juicio, o para ejercer el autocontrol, ¿no? Y me gustó mucho esa parte. A mí, digo, todo lo que tiene que ver con disciplina me cuesta mucho trabajo. La verdad que sí, yo lo he reconocido en un montón de videos. Me cuesta ser disciplinado. Y cuando leí esta versión, sí me confrontó demasiado, ¿no? Porque hablar de disciplina en una relación con Dios conlleva muchos pasos, man. Conlleva muchos pasos. No nada más es como que... Es decir, disciplinado es... A empezar, tienes que ser constante. No puedes un día estar bien y otro día estar mal, y a los 4 o 5 días como que ya te dio flojera, y de repente pues no. O sea, eso no es ser disciplinado, ¿no? Sí. Está muy serios y disciplinado en sus oraciones. Sí, John MacArthur dice: la clave para el manejo de las tribulaciones y las tentaciones es desarrollar disciplina espiritual diaria.
O sea, la única manera de manejar las tribulaciones y las tentaciones es teniendo una vida disciplinada espiritual. Y esto me lleva a 1 Corintios 16:13. Pablo dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. ¿Sí? Estén alertas, empieza diciendo, ¿no? Y luego permanezcan firmes en la fe. ¿Qué es esto que estamos hablando? Y luego sean valientes, sean fuertes. Que es lo que Dios le hablaba a Josué, ¿no? Josué 1, que es Josué 1:7, que dice, sé fuerte y sé valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Yo puedo reconocerme que a partir... O sea, yo he sido de los que he experimentado no ser serio en las cosas de Dios. Yo me acuerdo estar en las predicaciones los domingos y estar pues con el celular en Facebook, o estar ¿cómo se dice? Papaloteando, o nomás estar pensando, estás así como que escuchando, pero estás acá. Como se me tocan unas enchiladas suizas llegando ahorita. Como quisiera, bueno, pero también mañana puedo desayunar eso, igual, ¿sí me explico? Tu cabeza en otro lado, man. Sí. Y de repente, me acuerdo cuando yo estaba más morro, mi mamá solía preguntarme, ¿y de qué predicaron? ¿De qué se trató? Pues yo estaba pensando en enchiladas suizas. ¿Tú crees que me iba a acordar de nada, man? O sea, yo no, pues no. Y me hacía loco, no sé. Ay, amá, pues si tú sabes, tú estabas ahí. No, quiero que me digas, ay, amá, pues... de Jesús, ¿de qué más va a ser? Y así, hablaron de Dios. Sí, o sea, y a lo que voy con esta idea es que a raíz que comencé a ponerme serio, digamos, en las cosas de Dios, he podido encontrar en los pequeños detalles cómo Dios nos habla, incluso en aquellas necesidades más básicas que tú tienes, man. Yo he encontrado tesoros en cuando me he puesto serio. Digo, estoy hablando un ejemplo específico acerca de un domingo normal de estar escuchando una predicación, ¿no? Uh-huh. Sé que estamos hablando de un contexto general en nuestra comunión, en nuestra relación con el Señor. Sí. Pero el ser serios es algo que sí es de la noche al día, man. O sea, el hecho de que te tomes las cosas en serio, sí, no cualquiera, man. Y, o sea, lo hemos platicado un montón de veces, ¿no? No sí, cualquiera se toma las cosas en serio con el Señor. Sí. No cualquiera. O sea, dice, no, sí, yo sí. Pero no es cierto, man. De verdad que no es cierto. Porque sí, quizás sí vas el domingo a la iglesia, ¿no? Quizás sí vas el domingo a la iglesia. Incluso creo que quizás vas el miércoles a la enseñanza. No, digo, depende de las iglesias, las tradiciones que cada iglesia tenga, ¿no? Pues normalmente es miércoles de enseñanza, sábado de reunión de jóvenes, si es que estás en edad de, y domingos el servicio, ¿no? Probablemente acudas o asistas a esos eventos. Pero eso no significa que estés serio con el Señor. Eso me habla de que eres responsable y que eres cumplidor y pues a lo mejor estás comprometido con la raza, ¿no? Sí. O te gusta ir, ¿no? Como yo mucho tiempo estuve comprometido con la persona y yo no faltaba a ninguna reunión de sábados, no faltaba a ninguna reunión de miércoles ni de sábado, pero mi corazón estaba completamente alejado, man. Yo no estaba serio con el Señor. Llegaba el lunes y Edgar era una persona que si se la topaba el líder que conoció el domingo era, oye, no te conozco, o sea, ¿quién eres, no? Yo conozco a un Edgar distinto del sábado y del domingo, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no se toma las cosas en serio con el Señor, porque pues implica disciplina, ¿no? Implica sacrificios, implican muchas cosas, man, muchas cosas. Implica dedicarse, estudiar, híjole. Y me llama la atención que dice en sus oraciones, ¿no? Pues obviamente tiene que ver con una comunión con el Señor, pues. Sí, que al final del día, man, está muy loco, man, porque este rollo yo me he viajado mucho en él pensando esto. O sea, realmente nuestro llamado a seguir a Jesús, a salvación, nuestro llamado a ser cristianos, vamos, es meramente comunión con Dios, man. O sea,
vamos, lo voy a poner en palabras sencillas. O sea, el motor, la ópera prima, no sé, la premisa de una relación de amistad es relación, man. O sea, mi relación de amistad contigo es relación, man. Es meramente relación. O sea, un feedback entre los dos. O sea, que Sí, hagamos esto. Sí, pero cuesta mantener esa relación. Claro, claro. Eso es a lo que yo voy. Pero lo que voy es lo siguiente. O sea, que toquemos música, que grabemos videos, que hagamos radio, que hagamos todo lo que hagamos, es meramente secundario a la premisa de nuestra relación, que es amistad. O sea, cotorreo contigo, hablamos, platicamos, lo que sea, ¿no? Que sí, ciertamente a veces las ocupaciones, lo que sea, a lo mejor no tenemos la comunión que deberíamos de tener, pero al final la premisa de una amistad es comunión. La premisa de una relación de pareja es comunión. Uh-huh. ¿Sí? Es conocer a la persona, es convivir con ella, es estar juntos, es reír juntos, etcétera, ¿no? Ahora, si todo esto lo trasladamos a nuestra vida cristiana, en teoría, nuestra relación con Dios debería ser de comunión. Sí. Que Él nos dé, que Él nos sane, que Él nos bendiga, que Él nos provea, es meramente secundario a la premisa de la relación. ¿Sí me explico? Y sucede que nosotros en nuestra comunión o nuestro caminar cristiano estamos más enfocados en liturgias, estamos más enfocados en formas, en modos, en bendiciones, en provisiones, que en relación. ¿Sí me explico? Es lo equivalente a que si mi amistad contigo se basara en los paros que tú me pudieras hacer. Sí. O no sé, men. ¿Me explico? No sé, men, si nos comunicamos por carta o por celular o de qué manera, más que la relación como tal. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿no? Sí. Y sucede que en el cristianismo es así, men. Estamos tan enfrascados en tantas cosas que perdemos de vista lo esencial, pues, que es la comunión, que es la comunicación. Y MacArthur dice algo bien interesante. Dice MacArthur, debería ser lógico, dice, que el pensamiento cristiano esté en el centro de la comunión con Dios. Debería de ser lógico, ya que mientras más conozcamos la mentalidad de una persona, más enriquecedora será la relación con ella. Entonces, debería de ser lógico que nuestra relación con Dios debería estar basada y enfocada en la comunión. ¿Cuál es la comunión? Pues conocer a Dios en su palabra y hablarle nosotros, expresar nosotros nuestro sentir hacia Él a través de la oración. Que ese es el círculo de comunicación con Dios, ¿no? Oración de mi parte para hablar con Él y palabra de la parte de Dios para hablar conmigo, ¿no? Uh-huh. Básicamente es eso, y para conocer lo que Él es, cómo Él piensa, lo que Él quiere, su voluntad, etcétera, ¿no? Básicamente eso sería, ¿no? Entonces, esta parte muchas veces yo me he puesto a pensar y digo, nuestro cristianismo está basado en tantas cosas menos en lo que debería de estar basado. A veces mi cristianismo por mucho tiempo estuvo basado en la música, en el equipo de alabanza. Sí. Ese era mi fundamento. Ajá. En yo tocar el domingo. ¿Me explico? En yo sacar rolas para tocarlas. En ser bueno para tocar, para que me hablaran a mí. Básicamente eso era. Porque en eso se fundamentaba mi cristianismo, mi religión, vamos. ¿Sí? Y me funcionó respecto a lo que yo quería, que era tocar. Porque ciertamente me hablaban para todos lados, para tocar en todos lados. Sin realmente estar fundamentada en lo que debía de estar fundamentada, pues. Obviamente, por mucha ignorancia y por mucho lo que quieras, pues. Pero al final del día, o sea, sí es mi responsabilidad fundamentar correctamente mi relación en todos los sentidos, ¿no? Y principalmente con Dios. Uh-huh. Sí, yo digo, insisto mucho, o será que a mí me pega mucho esta palabra que dice así, pónganse serios, ¿no? Sí. Y disciplinados. Digo, y podría mencionar muchos ejemplos, pero yo me acuerdo uno de ellos y ahorita lo traigo a memoria porque
A mí toda la vida me ha gustado el tema de audio, ¿no? El tema Sí. de grabaciones, de estudios, de producción musical. Toda la vida me ha apasionado esa onda, me gusta mucho. Pero nunca había sido serio en eso, ¿no? Nunca había sido serio. Era de que sí, descargaba el programilla, ¿no? A ver, tú, conéctale. No, hay que ir y pues nomás a la R para que grabara y rec. Ahora suena chido, man. Y hasta ahí llegaba, man. Al día siguiente, ¿qué onda? ¿Componemos una rola? Sí, pum, la componías. ¿Y qué onda? ¿La grabamos? Sí, tú dale, hombre, así, conéctale así. Pero no era serio, o sea, lo llevaba a cabo, pero de una manera súper básica, ¿no? Y este año, dadas las necesidades que tenemos en esto que estamos haciendo de llamados, en la parte musical, pues me di cuenta que sí dependíamos mucho de gentes externas, ¿no? Que si puede X persona, lo hacemos, y si no puede, pues esperarnos hasta que pueda. Uh-huh. Y yo sentí así como que un llamado muy fuerte de a ver, ponte serio. O sea, si tanto te apasiona, ponte serio. Y tuve que tomar pasos, ¿no? Y no fue fácil, ¿no? Empecé a estudiar, empecé a ponerme serio. Sigo en el proceso, pero yo siento que estoy serio en esa parte, ¿no? Lo mismo te pasó contigo, man. O sea, en la parte del café, te voy a poner un ejemplo, la parte de la Fórmula 1, man, ¿no? O sea, tú te pusiste, estoy hablando así, un contexto muy simplista si quieres, pero tú eres un experto en la Fórmula 1. Tú eres un experto en cuestiones de café, ¿no? De cafetelero, ¿cómo se dice? Catador de café, no sé. Pero no fue hasta que, a ver, me gusta el café, a ver, para empezar... Quiero saber, ¿no? Quiero ¿De qué saber se trata? que es un grano, ¿no? O sea, las diferencias de los granos, por qué es así, por qué es más tostado, por qué es tostado medio, por qué es tostado oscuro, qué significa. Pero tuviste que dar ciertos pasos para poderte volver un experto en cafés, un experto en la Fórmula 1. ¿Tienes una opinión? Si yo te pregunto, ¿qué opinas del Checo Pérez? Tú me puedes dar su biografía, su trayectoria, su posición, lo que sea, porque te pusiste serio y dices, me gusta esto, me voy a poner serio en esto. Me gusta el café, me voy a poner serio en esto. Lo mismo pasa con el Señor, ¿no? Muchos pasamos nada más el tiempo yendo los domingos y ve así. Yo no sabía que era el nuevo nacimiento, man. Y lo platicamos hace unos días atrás, ¿no? Sí. Y cosas así muy básicas que tienes escuchando desde niño. El nuevo nacimiento, el hablar en lenguas, híjole, los dones del Espíritu, tanta cosa que por inercia ya la traes, ¿no? Automáticamente es así, amén. ¿Amén qué? No sabe ni siquiera lo que estás diciendo, ¿no? No entiendes porque no te has puesto serio. Entonces, yo he experimentado, digo, esta palabra por supuesto que llega a reforzar esa idea de, Edgar, ponte serio en las cosas del Señor, porque nunca es suficiente, man. Nunca es suficiente, ¿no? Y me gusta mucho poder leer con palabras que mi mente entienda, ¿no? Sean serios y disciplinados, porque eso sí lo entiendo. Lo he experimentado en cuestiones seculares, prácticas, y sé lo que significa ponerse serios y disciplinados. Y cuando lo veo en la Biblia, tienes razón, Señor, me voy a poner serio contigo y me voy a poner disciplinado, porque sé lo que significa ser serio y disciplinado, ¿no? Y luego Pedro da un fundamento muy profundo y muy contundente del por qué necesitas ponerte serio. Dice, porque el fin se acerca, Sí, pues. sí, ¿Me explico? sí. Entonces, si te pones a pensar, men, o sea, ahora sí que estamos en un contrarreloj, pues. Digo, también me pasa, ¿no? Que nos distraemos en tantas cosas seculares, man. Que por supuesto, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer varias cosas. Pero cuando ya nuestra mente está 100% cauterizada en lo momentáneo, en lo pasajero, sí está peligroso, man. Sí está peligroso. Y en la Reina Valera dice, ¿no? Sean sobrios y velen. Así dice en la Reina Valera ahí en el verso 7, ¿no? De 1 de Pedro 4. Sean sobrios y velen. Y el verbo también se refiere a proteger la mente y mantenerla lúcida. La mente cristiana debe estar claramente fija en prioridades espirituales y vida justa. La única manera de que tu mente esté enfocada, ¿sí?, en prioridades espirituales es únicamente a través de la palabra. Sí. De hecho, en Josué 1:8
Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Qué versión es esa? La NTV. Ah, Para asegurarte de obedecer, dice. todo lo que ahí está escrito. O sea, la única manera es medita, piensa en ello, todo el tiempo. Va a ser la única manera de que te vas a asegurar de obedecer todo lo que ahí está escrito. Y esta es comunión, man. Dios te va a estar diciendo todo lo que es su voluntad. Pablo decía, ¿no? Que dejemos que Dios renueve nuestro entendimiento, nuestra mente, para así poder entender su voluntad, la cual es buena, agradable, perfecta. Y la única manera de que Dios renueve nuestra mente y nuestro entendimiento es a través de su palabra, man. Sí. ¿Sí? Aquí hice un apunte. La vida santa viene cuando los creyentes leen y meditan a diario en la palabra de Dios, a fin de conocer los pensamientos de Dios y tener comunión con Él según su voluntad. Y Jesús decía constantemente, velen y oren para que no caigan en tentación. La única manera es estar pendientes de la palabra, amén, hablando con Dios, porque definitivamente es la manera en que vamos a sobrevivir. En este libro que te digo que he estado leyendo de la interpretación bíblica, se me hizo interesante porque el autor decía, ¿no?, que cuando él empezó a seguir al Señor, hubo una persona que le habló sobre la Biblia y le dijo, esta palabra, esta Biblia, te va a mantener alejado del pecado, pero ponte abusado, porque el pecado te va a mantener alejado de esta palabra. O sea, es así de sencillo. Si uno se mantiene en la palabra nos va a mantener alejados del pecado. Pero si uno decide mantenerse en el pecado nos va a mantener lejos de la palabra. Así de sencilla la ecuación. Sí, necesitamos tener conciencia de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Sí. Está la idea esta de... Hay quienes piensan que cada día que pasa es un día más de vida, ¿no? Pues definitivamente no. O sea, a la luz de la palabra te queda menos tiempo, es un día menos, ¿no? Sí. O sea, la idea es que se nos está terminando el tiempo, ¿no? Sí. Como empezamos diciendo, ¿no? O sea, se nos está terminando el tiempo. Y pasa esto, man. ¿Alguna vez tú llegaste a ver la película de Bucket List? La de... ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo le decían? Se llamaba Antes de Partir. ¿Te acuerdas? ¿Qué es la chava que estaba...? No, man. No. Antes de Partir es Morgan Freeman y el otro vato. Que los dos son dos... Está bien bonita, man. Ya. Sí. Y puedo pensar un poco que digo, no es tan similar, pero nos suele pasar que cuando tenemos conciencia de los tiempos que estamos viviendo, sueles poner atención en aquellas cosas importantes, ¿no? Sí. O sea, tú lo viviste, man. Tú estabas al borde de la muerte en el COVID y tú no pensabas en tonterías de, ¿cómo quisiera un iPhone 15, la neta? Por supuesto que no, man. Por supuesto que tú pensabas en tu hija, en tu familia, en la relación con tus papás, en cosas relevantes en tu vida, en cosas importantes. No pensabas si le vas a echar el segundo piso a tu casa, man. No pensabas, ya salió no pensabas, man. Sí. Entonces, creo que un poco de la naturaleza de este texto es... enfóquense, ¿no? Se les está terminando el tiempo. Sean disciplinados en sus oraciones, sean serios. O sea, enfócate, porque estamos rodeados, y luego más en estos tiempos, ¿no? Estamos rodeados de tanta cosa tan superficial. Híjole, no, o sea, sobran los ejemplos, man. Sí, no esperemos, ¿no? A estar postrados en una cama para ponernos serios, ¿no? Eso es importante, sí, ¿no? Porque a veces, como dices ahorita, ¿no? Obviamente una persona que está con una enfermedad terminal no está pensando en tonterías, pues. No, señor. O sea, están pensando enfocadamente, pues. Y desgraciadamente sucede, ¿no? Que hasta que nos pasa eso, queremos enmendar muchas cosas, queremos enfocarnos.
cuando no necesitamos estar en esa condición para enfocarnos, porque la Biblia claramente nos dice, por consiguiente, en la TLA me gusta, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración, en la comunión con Dios, porque esa es la raíz de todo, man. Esa es la fuente de todo, man. Si nosotros estamos en comunión con Dios, vamos a estar acorde en todo lo demás, man. Todo lo demás va a ser consecuencia de, pues. Sí. ¿Me explico? Y digo, yo no voy a hablar bien de mí ni mucho menos, pero yo lo he experimentado, man. O sea, he estado ahí. Digo, me falta mucho por aprender, me falta mucho por crecer, me falta mucho por ser disciplinado. Quisiera ser, no sé, man, quisiera ser disciplinado realmente, pues, y que quisiera estar ahí. Pero en lo poco que he estado ahí, me he dado cuenta que Dios, hay consecuencias importantes alrededor de mi vida. Sí. ¿Y por qué es tan evidente? O sea, ¿por qué? Porque yo era una persona que tenía un desastre en mi vida, pues. O sea, era la peor persona en muchos sentidos, de inconstante y de todo lo que le quiera sumar, ¿no? Sí. Entonces, realmente te das cuenta que necesitamos a Dios, porque la vida sin Dios es insostenible, man. Es insostenible, o sea, y no se trata de que te vaya bien económicamente y tengas buen trabajo y un buen carro, una buena casa. No, eso no va a suplir jamás lo realmente importante en nuestro corazón, en nuestra vida, porque hay tanta gente con tanto dinero que no tiene absolutamente cero paz, pues. No tiene nada, man. Nada, o sea, hay tanto caos en sus vidas, ¿no? Tanta infelicidad, que tratan de llenarlas de muchas formas, ¿no? Y es sencillo responder a eso, porque al final del día el hombre fue diseñado para que sus vacíos o su vacío sea llenado única y exclusivamente por Dios. Entonces, ese es el meollo de todo esto. Y como ese vacío en el hombre que únicamente puede ser llenado por Dios, precisamente únicamente lo puede llenar Dios. Por eso es importante ser serios y disciplinados en nuestra comunión con Dios. Sí. Así de sencillo, man. Y más cuando ya el fin se acerca, ¿no? Porque si el Señor a lo mejor no viene en los próximos 1000 años, nosotros no tenemos la vida contada, man. Sí. Nosotros nos quedan Independientemente 50, sí, si el Señor viene o no viene mañana, uno ni siquiera sabe si mañana tiene vida, pues. Así de fácil. Entonces, con esto los dejamos, raza, que lo mastiquen, meditarlo, pensar. Sí, en ponernos serios. Pongámonos serios, En exactamente. ponernos serios, en empezar a dar pasos importantes, en decir, ok, he estado desperdiciando este tiempo, a partir de hoy quiero realmente ponerme serio, quiero ponerme disciplinado en esto y empezar a escudriñar la palabra, abrirla y empezar a hablar con Dios. Paso a pasito chiquito, ¿no? Sí, entonces con esto nos vamos, carnal. Muy bien. Chido, raza, nos vemos en el próximo episodio. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.